Grabación. Bueno, muy buenos días a todas, todas, todos, todes. Eh, Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al Semillero de Investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Continuamos el día de hoy con la lectura del tercer gran capítulo de este libro de Judith Butler, El género en disputa, que ha sido, digamos, nuevo para la mayoría de nosotros y también difícil por su relación con el psicoanálisis. Bueno, com- comenzamos entonces con este capítulo sobre las posibilidades de subversión, digamos, del feminismo. eh, y sobre la crítica que hace Judith Butler a Julia Kristeva y un poco también a Foucault en esta primera parte del artículo. Y bueno, no sé si tengo algo muy nuevo para decirles o en el fondo ya he dicho antes, o igual que el texto, igual que lo ha hecho Butler, si ya he dicho antes un poco lo que voy a decir, pero bueno, yo veo que aquí hay nuevamente una crítica muy semejante a la crítica que se ha hecho al estructuralismo y al psicoanálisis, pero esta vez dirigida a Kristeva, a Julia Kristeva y a la estrategia de subversión política que ella establece. Básicamente, mm, Kristeva termina retomando las hipótesis defendidas por Lacan y por el propio estructuralismo, termina retomando, bueno, en relación con Lacan, la distinción que hay entre el ámbito de lo semiótico, prediscursivo, y el ámbito de lo lingüístico, discursivo, del lenguaje como tal. Y la idea de ella es que esta base semiótica constituye una especie de multiplicidad libidinal de fuerzas que por medio de la represión termina convirtiéndose en lenguaje, termina convirtiéndose en cultura, termina articulándose en la cultura y articulándose en la construcción de un yo. Y aquí hay temas, por supuesto, muy interesantes. Ella, bueno, ella retoma esta dinámica que hay entre lo culturalmente construido y aceptado, a saber, la cultura misma y el propio yo como una construcción, y lo reprimido como aquello básico, eh, precultural, frente a lo cual, digamos, se construye y se educa y se construye la subjetividad humana. Y este tema de la construcción de la subjetividad es muy interesante porque en el fondo es un poco mi motivación al leer estos textos. Mm, Mi motivación o una de mis motivaciones tiene que ver con entender con mayor profundidad el tema del cuerpo y el tema del género ligado al cuerpo y el tema del cuerpo vivido en cuanto cuerpo sexual. Eh, y entonces, digamos que mi pregunta o mis preguntas de lectura tienen todas que ver eh, con el lugar del género en la construcción de la identidad individual. Mi pregunta en el fondo es la construcción de la identidad individual, y si ustedes miran los textos de la agenda que tenemos para el siguiente semestre que nos quedaron pendientes, son todos textos que tienen que ver con la identidad narrativa y con la construcción de la subjetividad. Entonces, este texto nuevamente nos da elementos para entender esa construcción de la subjetividad. Bueno, por supuesto, Judith Butler criticará esta distinción que hace Kristeva entre lo semiótico y lo lingüístico o lo simbólico, como lo llama Lacan. Pero el tema mismo de la construcción de la subjetividad como tema me parece simplemente fundamental. Dejo ahí ese tema por ahora, digamos, ese es el tema central finalmente también de la mente fenomenológica que hemos estado tratando. Y es un tema central en la fenomenología. Pero bueno, de pronto recordemos algunos elementos de esa crítica a Kristeva. Básicamente entiendo yo que Kristeva retoma entonces esta distinción lacaniana y ese presupuesto
estructuralista de acuerdo con el cual la civilización humana o la humanidad como tal termina construyéndose a partir ah, de la, de la, a partir del tabú, eh, del tabú en contra de la homosexualidad y a partir del tabú en contra de las relaciones entre padres e hijos. Y Kristeva entonces atribuye a este ámbito semiótico, que ella llama semiótico prediscursivo, ella atribuye lo femenino y esta dimensión entonces semiótica eh, que termina siendo la causa del lenguaje, el lenguaje que se construye como rechazo de lo semiótico, como represión de lo semiótico, eh, este nivel, digamos, básico termina siendo asociado por ella al cuerpo materno y a la relación primaria con ese cuerpo materno. La idea es que hay una especie como de continuidad natural, una relación de continuidad entre la madre y su hijo o hija, y estos impulsos básicos y ese gozo básico maternal en esos primeros momentos, digamos, del nacimiento, termina mm, rechazándose eh, y ese rechazo, digamos, de la relación continua entre la madre y la hija da como resultado la configuración de la identidad de la hija, en este caso de la mujer, y viene, digamos, viene de la mano del tabú del incesto, del rechazo, digamos, de la relación entre madre e hija, y el rechazo de una homosexualidad prediscursiva y termina conduciendo entonces a la construcción de la identidad de la niña. Entonces hay aquí un marco en el planteamiento de Kristeva bastante psicoanalítico y bastante estructuralista que ya habíamos visto en el capítulo anterior, y en el fondo la crítica me parece va a ser finalmente la misma. Judith Butler le criticará precisamente terminar formulando esta especie de causa biológica prediscursiva, esta idea de una relación femenina, materna, inicial, básica, como algo previo a la cultura. Y esto es también una especie de reificación de esa relación materna previa a la cultura, reificación en el sentido objetivación, cosificación, eh, y hay aquí también una especie de biologicismo o de naturalismo, y en el fondo, piensa Butler, acá se oculta la distinción entre sexo y género nuevamente. Es decir, la distinción entre un sexo como algo biológico, prediscursivo, algo biológico separado de toda cultura, acultural, y el género como una distinción cultural posterior. Y se oculta, por supuesto, una relación de poder eh, que pretende de alguna manera legitimar la distinción de género masculino-femenino en una distinción prediscursiva anterior a ello, que sería la distinción de sexo. Entonces aquí sí bien hay como una reivindicación de lo femenino, al mismo tiempo esa reivindicación se hace en el nombre de una objetivación, de una reificación de lo femenino como algo previo a la cultura, y en ese sentido, pues está, digamos que tomar esta idea de lo materno previo a la cultura como la base de una posible subversión del modelo patriarcal, pues no sería suficiente. En todo caso, creo que no expuse suficientemente lo que sería esta subversión. Habría que decir aquí que la subversión estaría dada sobre todo por el lenguaje poético. El lenguaje poético como un lenguaje que se caracteriza, el lenguaje poético y el arte, ¿no? El lenguaje poético como un lenguaje que se caracteriza por la ambivalencia, porque dice las cosas de una forma tal que lo que dice no tiene un significado unívoco. Y frente a eso, el ámbito del lenguaje, de la cultura y de lo simbólico es un lenguaje en donde prima el,
el significado unívoco que es asociado con la ley paterna. Y entonces ese significado unívoco quiere claridad, distinción, quiere cosas muy bien separadas, y la poesía y el arte terminan representando frente a ello una especie de subversión. El problema es que Cristeva le asigna a esta revolución del lenguaje poético, le asigna una relación íntima con lo materno, prediscursivo, asume que la poesía es una especie de regreso a lo prediscursivo, y termina justamente basando la potencialidad subversiva de la poesía, termina basándola en una idea de la relación materna como algo prediscursivo exterior al lenguaje. Y por supuesto, eh, con Foucault ya habríamos aprendido que la noción de sexo no es la causa de la distinción de género, sino es más bien el efecto de una distinción culturalmente determinada que se crea para ocultar el propio carácter histórico y cultural de esa distinción. Entonces esa es la tesis fuerte, en el fondo ella es Foucaultiana, claramente, y queda uno aquí con el deseo de ir a Foucault y de leer a Foucault, después de leer a Judith Butler, porque en el fondo es una gran defensora del cuerpo. Entonces, de acuerdo con Judith Butler, sería realmente Foucault quien nos muestra que esta idea de lo materno como algo básico termina siendo también la defensa de la maternidad obligatoria y de la maternidad misma como el rol fundamental de la mujer, y casi como la definición misma de la mujer, eh, a partir de la cual se podría desarrollar una subversión del modelo, digamos, de la ley paterna y del modelo patriarcal, entiendo yo, que queremos criticar desde el feminismo, ¿no? Entonces sería insuficiente. Y habría que, si vamos a hacer una crítica cultural, habría que hacerla sobre unas bases completamente distintas y más bien denunciar eh, el carácter, denunciar el carácter oculto del poder que se halla en la idea de un sexo biológico anterior a la cultura. La construcción de sexo es una construcción cultural e histórica, y tomar el sexo como base de la crítica feminista pues es completamente inadecuado. Por eso es que las feministas TERF no quieren, las feministas transfóbicas pues no quieren a Judith Butler, porque justamente ellas buscan tomar la idea biológica, digamos, de mujer como el elemento básico para construir su crítica feminista del patriarcado. Y entonces, digamos que no reconocen el carácter cultural de la idea misma de mujer, de la idea misma de lo femenino. Entonces, digamos que nuevamente yo encuentro aquí una gran cantidad de afinidad entre la propuesta de Butler, la propuesta de Foucault y las tesis hermenéuticas. En el fondo, lo único que está diciendo nuevamente Judith Butler es que no podemos salir del círculo hermenéutico, que no podemos salir, digamos, de las construcciones culturales, y que esas construcciones culturales que implican y que involucran dinámicas de poder, en el fondo muchas veces están hechas para legitimar el statu quo y nos impiden una verdadera subversión. Entonces, digamos que si retomamos nuestro diálogo con el texto de Miranda Fricker, en donde hablábamos de los recursos hermenéuticos disponibles en una época, etcétera, etcétera, eh, pues parecería que la subversión o la posibilidad de crítica se encuentra justamente en la reinterpretación de esos recursos hermenéuticos, en el cuestionamiento de los recursos hermenéuticos disponibles y en la construcción de nuevos recursos hermenéuticos. Pero no es una crítica que pueda realizarse sobre bases aculturales, sobre bases ahistóricas, sobre bases universales y universalistas. Es decir, diría yo que
que tanto Miranda Fricker como Judith Butler defienden un carácter contextual, cultural, histórico de la posibilidad de crítica. Entonces, la crítica solo se hace dentro de los lenguajes que hablamos, dentro del círculo hermenéutico en últimas. No podemos salir del círculo hermenéutico. Creería yo que aquí hay una afinidad, digamos, de la tesis hermenéutica básica de autores como Heidegger y Gadamer con la tesis básica de Foucault, Miranda Fricker y, por supuesto, Judith Butler. Yo lo veo más o menos así. Bueno, pero difícil texto. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Quién quiere expresar sus dudas y decir no entendí nada? En fin, es difícil el tema. ¿Quién se anima a decir algo? Pues, profe, decíamos Oscar. de una vez, de todas maneras, Valiente como siempre, Oscar. Muy bien. me va a ganar en este semillero, me va a ganar un premio por la valentía. Bueno, profe, yo quisiera como hacer un comentario, porque a mí sí me quedó haciendo falta como ese proyecto político subversivo de Butler. O sea, siento que me faltaron más recursos hermenéuticos para comprender un poco cómo puede ser esa subversión, justamente partiendo del hecho de que estamos ya, eh, digamos, lanzados o en una tradición, compartiendo un conjunto de horizontes comunes, de significados, en el que, digamos que de alguna forma, esa ley paterna constantemente yo diría que está reedificando fundamentos a través de los cuales, digamos, se hace cada vez más ininteligible una posible crítica. Entonces me quedó haciendo como falta eso, como un programa político de Butler aunado, digamos, a una idea de una filosofía aplicada. Ahorita cuando ustedes hablaban antes de la grabación, se me ocurrió Oscar, pensar, se te está cerrando el micrófono. Ten cuidado porque a veces como que, sí, no sé, se te cierra. Listo. sí, sí, Repite. lo que pasa es que estoy desde el celular y entonces Tienes que a tenerle... veces si entran mensajes o alguna cosa y qué Ah, pena con ustedes. no, Bueno, tranquilo. entonces, sí, lo que quería expresar es eso, que me quedó haciendo falta como de un programa ampliamente, digamos, referido por Butler con relación a este acto subversivo que se puede llevar a cabo desde la misma tradición. De pronto, la alusión al lenguaje, mm, pues como parte también de una crítica agresiva, eh, no lo hubiese podido retomar Butler, digamos, como para asumir ese lenguaje poético desde otra perspectiva que implique, digamos, recobrar o reconocer en la poesía algún tipo de resistencia. Y con relación a esto que ustedes hablaban antes de comenzar, pues como la grabación de la filosofía aplicada, yo creo que es muy interesante mirar, por ejemplo, este tipo de programas que pueden ayudar a equiparar discursos y a buscar complementos o, si se quiere, a pensar con todo este tema de la inteligencia artificial en la posibilidad de conexiones. Pero yo diría que entonces una de las tareas de la filosofía con relación a esto que estoy comentando tiene que ver un poco, pues, y ya con tantas ayudas digitales como a la difusión de estas ideas. Entonces, me parece que de alguna manera también el espacio del semillero podría pues como movilizar ciertos aspectos de toda esta teoría que hemos venido trabajando y que hemos venido detallando y, digamos, hacer un espacio incluso un poco más interdisciplinar donde podamos, eh, digamos, movilizar también algunas inclinaciones que se han estado pues como manifestando en este espacio. Entonces, me gusta mucho como equiparar todo esto y sí creo que por ahora ese es el comentario. Gracias, Oscar. Me gustaría oír más de las ideas del semillero. Si quieres, lo vas pensando y vamos hablando de eso en el futuro próximo. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Si me permiten,
Ana, adelante. Am, un tema aquí que se retomó en clases anteriores, y a raíz de un comentario de Ana Mercedes muy interesante, hacías una cita donde preguntabas si Butler tenía como interés, no recuerdo muy bien las palabras precisas, pero que cualquier tipo de relación amorosa, psicoafectiva o sexual fuese posible. Entonces preguntaba si ella apuntaba hacia eso. No recuerdo muy bien la cita, pero eso era lo que planteabas. Y se entró allí a una alusión acerca de qué tanto cambio sería posible culturalmente. O sea, es que aquí hay un asunto que Gadamer hablaba de la tradición y la modernidad. Entonces, estamos hablando de una cultura construida y nos preguntábamos qué tan posible es cambiar esta cultura para que la cultura misma cambie, que es el problema de Gadamer es un problema que trata Gadamer acerca de la tradición y la modernidad, que en en algunos teóricos es contrapuesta. Y aquí hablamos de algo interesante porque lo que está hablando Cristiva es entre esa distinción entre lo culturalmente construido y lo reprimido básico, no es sino esa idea de los pueblos originales, lo original, lo que fue hace mucho tiempo atrás y lo que es construido culturalmente, lo que es actual, y entonces es como una, o sea, y se retoma mucho en el texto, que es una crítica a eso, volver a los orígenes, que es tan romántica, que con el romanticismo eso se trató, Rus. Creo que Rousseau hablaba del origen del hombre primitivo, y en cierta forma algunas de las críticas feministas apuntan a eso, como a una sexualidad abierta, a una sexualidad que no está dirigida necesariamente por la biología, y entonces hablan de mitos, eso también lo hablaba Denis, hablaba de como de esa vuelta a un hombre abierto, ¿cierto? Y entonces a veces como que en ciertas posturas feministas hay un ideal por volver por esos orígenes. Pero entonces, si nosotros tenemos una cultura construida y desarrollada, entonces uno podría pensar, ¿eso es posible? ¿Se podría volver a eso? ¿O eso es una idea que está ahí, pero que realmente es una idea muy difusa y que realmente oculta muchos de estos asuntos hermenéuticos, ¿cierto? Que están de fondo y que realmente no es como volver al pasado y a esa libertad o libertinaje o lo que se quiera que está idealizado, sino como ver la cultura de una forma distinta y ver que, como decía Gadamer, es como la tradición y la modernidad están relacionadas una con la otra y una con la otra se relacionan y se correlacionan y simplemente abren horizontes de sentido, y es darle apertura a esos horizontes de sentido, y que eso mismo realmente sí podría traer un cambio cultural en las relaciones, en este caso sexuales, de las personas. Entonces, en este texto como que ese tema se le dio apertura, no sé qué tan sería bueno discutir ese asunto de esa como esa idea que está de lo primitivo, de lo qué tan factible es eso, o pensando este texto, y me conmovió muchísimo viendo las grabaciones de los anteriores semilleros, como esto cuestiona muchísimo acerca de nosotros mismos, de nuestra identidad sexual, de nuestra relación con los demás. Eso se notó muchísimo en las anteriores sesiones. Y entonces uno se pregunta con este texto, bueno, esto, ¿qué, qué tanto estas discusiones que tenemos nosotros aquí en el semillero podrían plantear que nosotros mismos en nuestras vidas personales y en las vidas personales de otras personas tengamos comportamientos diferentes o nos veamos de una forma diferente, sabiendo que estamos permeados por la cultura? ¿Sí? Entonces es algo que me parece que es importante hablar o tenerlo presente. Qué ideas más interesantes. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar?
Bueno, mientras se animan, yo de pronto digo un par de cosas sobre estos temas. Me gusta mucho esta última idea de Ana Cecilia, en que nos recuerda, digamos, lo mucho que nos ha cuestionado este texto a todos. Hasta el punto de que yo que me resistía a hablar con la E, ahora estoy adoptando la E, todavía no estoy tan seguro, pero la E me parece cada vez más viable. Eh, pero es que yo creo que aquí ya la sola lectura de este texto es subversiva, porque es subversiva en el plano individual del lector, en la vida del lector. Ya es subversivo leer a Botter, porque precisamente no es una lectura que nos deje indiferentes, es una cuestión, es una lectura que cuestiona nuestra propia identidad sexual y nuestra propia identidad de género, nuestro propio deseo, es decir, cuestiona nuestras posibilidades de deseo, cuestiona los lugares a partir de los cuales nos definimos. Y es interesante porque lanzo aquí una hipótesis, es que quizá la crítica solo se da desde aquello de lo cual, desde aquello que vamos a criticar, desde aquello frente a lo cual nos vamos a oponer. Es decir, para desarrollar la crítica tenemos previamente que estar mm, ya condicionados por aquello que queremos criticar. Es decir, la crítica presupone una previa construcción de una identidad, una previa asimilación de una cultura, un previo estar familiarizado con un conjunto de recursos hermenéuticos. Y solo porque yo estoy familiarizado con recursos hermenéuticos, solo porque he construido una identidad, solo porque pertenezco a una tradición, entonces puedo hacer crítica de esa tradición, de esa identidad, de esos recursos hermenéuticos. Entonces, digamos que ahí yo veo que esta lectura es subversiva ya de entrada. Es subversiva en el hecho de leer, es ya una subversión o por lo menos un cuestionamiento de cosas que uno simplemente daba por sentado. Y entonces eso ya es bastante. Para mí así fue, tal vez recuerdo la primera vez que leí este texto y ahora que lo vuelvo a leer y realmente la idea más reveladora para mí fue que el deseo no se sigue naturalmente del sexo, que no hay una relación de continuidad entre deseo, género y sexo. Eh, Casi que yo había asumido que la diferencia sexual a nivel biológico, en esa concepción biologicista del sexo, implicaba el deseo. Y eso significa la idea contraria de que cualquier divergencia de deseo entonces es susceptible de ser patologizada. Y entonces el deseo homosexual es patologizado, visto como algo patológico. Y ese es un prejuicio fuertísimo, fuertísimo. Y ya con esta lectura, por lo menos yo siento que queda en cuestión para mí esto de una forma muy, muy clara, esa línea de continuidad entre deseo, género y sexo que damos por sentada, para mí queda súper cuestionada aquí con esto. O sea, y este texto su lectura es ya subversiva en la propia vida de uno, diría yo. Bueno, me callo para que podamos seguir hablando. ¿Quién más quiere continuar? Yo, profe, Mari. eh, pues coincidiendo con lo que dice el profesor Andrés, este es un texto bastante subversivo y a mí me ha suscitado, me ha hecho encontrar otras lecturas, me ha permitido interpretarlas. Y especialmente este tercer capítulo me refirió al trabajo de un compañero de ustedes, a un profesor ahí de la Universidad de Antioquia, el profesor Salnis Vivas. Eh, el profesor Selnis Vivas, pues creo que todos saben, ahí es profesor de literatura, que hizo su doctorado en Austria. Vemos que anecdóticamente lo conocí a comienzos de este siglo, no, imposible que el anterior, bueno, en fin, lo conocí a comienzos de este siglo antes de irse a hacer su doctorado. Él entonces era un girardotiano de tiempo completo, o sea,
el hombre que defendía la modernidad, esa crítica a la modernidad muy en la línea que Alemania era el sumum del conocimiento, tanto que él hizo su doctorado en Kafka. ¿A qué viene el cuento con respecto a este texto de Butler? Que alguna vez habló hace como unos 15 años fácilmente, ya él estaba empezando su doctorado tomando un tinto y en la Luis Ángel Arango él me decía, Ari, es que es imposible que a estas alturas nosotros sigamos como rindiéndole culto a todo lo que es europeo, me decía, y todas nuestras lenguas indígenas, ¿dónde están? No hemos aprendido nuestras lenguas, ¿cuántas conocemos? Pero entonces, todavía no ha habido el Putumayo, eso lo hizo a través de una fundación que de hecho un amigo mío veterinario maneja y con Cenis ellos se fueron al Amazonas y él fue donde él aprendió todos estos, él aprendió Minica y de ahí viene todo este trabajo tan precioso que viene haciendo. ¿A qué viene? Él escribió un libro que se llama Comuya Guay, Poética Ancestral Contemporánea. Y en el momento yo leer a Butler, estaba pensando en la propuesta radical, que en ese caso es Cenis Vivas, que prácticamente en ese libro él plantea lo que hablaba acá el profesor Andrés de una construcción de nuevos recursos hermenéuticos. Él en ese texto dice que la mayor trampa que existe para todo este tipo de hegemonías es el lenguaje mismo. Y él lo habla muy concretamente en el lenguaje que él dice que se nos impuso, es el de pues, la lengua castellana, y él sale en defensa de todos los lenguajes y toda la poética ancestral, empezando por los minicas. Él habla de una manera muy radical de la destrucción y que todo el lenguaje y toda la literatura que hemos tenido en lengua castellana es una trampa. Por eso el libro de él, debo confesarlo, me molestó mucho en un comienzo, me irritó. Creo que me tocó fibras por allá profundamente enraizadas que tenía que reaccionar ello, pero ¿cómo así escrito? Ya leyendo el libro de Butler adquiere sentido. Él plantea en ese libro algo muy interesante y es que él plantea es que prácticamente hay que hacer desangrar las palabras y reconstruir esos lenguajes. Y lo que plantea él, que enlaza con Butler, es un retorno, él lo dice, a la madre tierra. Entonces me llama mucho la atención que en esa destrucción del lenguaje él retome esos elementos que van directo a como un reconocimiento de lo materno y sobre todo que esté enlazado con una subversión poética, es lo que me parece muy interesante. Y partiendo de eso es el hecho de hasta qué punto nuestras academias están dispuestas a ser receptoras de ese tipo de subversión, ¿no? Yo hago mis pinitos en poesía, he publicado algunas cosas, y pues, hacer poesía es muy difícil, pero cuando uno intenta hacer esas rupturas, salvo que ya sea amigo de dueños de editorial y todo eso, es muy difícil publicar, es muy difícil. Y uno tiene siempre que estar autocensurándose para lograr el acceso a ciertas publicaciones y demás. Uno dice, no, pero es que si voy a escribir tales temas, esto es un poco complicado, toco fibras. Entonces, tal vez la pregunta deriva también en el hecho de este tipo de subversión que para mí se plantea como que de las más relevantes, que es ese tipo de subversión poética que cada tiene lugar hoy en día. Y sobre todo confrontado con cosas como lo que hablábamos de las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías van a estar a favor de esas rupturas, van a estar en contra. Es quizá lo que quería comentarles. Muchas gracias, Mario. Súper, súper interesantes estos comentarios. De hecho, prefiero decir algo ya, porque si no, después de pronto ya no tiene mucho sentido. Eh, es que, bueno, no conozco el libro al que hace esta alusión, o sea, tengo algunos textos de Selnich y me parece un académico espectacular y ha sido muy interesante esto. Estamos, yo creo, muchos muy agradecidos por la labor que ha hecho en defensa de las lenguas indígenas en la Universidad de Antioquia, en donde se enseñan 7 lenguas indígenas cada semestre y en donde hay un pregrado de la madre tierra, ¿no? Que es único en el país. Eh, entonces me parece muy interesante, pero desconozco al mismo tiempo, o sea, me genera cierta fascinación y me he querido acercar a este tema, pero no lo he hecho aún. Y me genera cierta fascinación lo que Selnich y otras personas en la Universidad de Antioquia han estado haciendo en relación con esto, pero hasta ahora no me he acercado suficientemente a ello. Entonces, desde el desconocimiento digo, bueno, es un problema para nosotros grande, porque esta subversión de a la que está aludiendo Mario, que tiene que ver
digamos, con este retorno a la madre tierra y eso femenino que hay ahí, y que es una subversión poética, pero con una poética no occidental distinta. En realidad es un problema de identidad fuerte que tenemos los latinoamericanos en general, porque somos herederos de la cultura hispánica, hablamos español y nos sentimos orgullosos de esa cultura hispánica, pero al mismo tiempo tenemos esta contradicción interna de lo indígena que parece no tener un lugar muy visible en la cultura promedio, pero que sin embargo buscamos cuando queremos encontrar nuestras raíces y que está, digamos, asimilado en alguna forma en la cultura hispánica criolla. Entonces, ahí tenemos un problema de identidad fuerte. Y finalmente, de lo que estamos hablando aquí es de la construcción de la identidad de género, pero también de la identidad cultural, ¿por qué no? Entonces, por extensión, podemos tratar estos temas. Y hay otra idea aquí que me parece difícil y es si en la defensa del medio ambiente y en la subversión del modelo económico de explotación vigente, estamos recurriendo también a una especie de idea de lo primitivo, que es también muy europea en el fondo. En una cierta romantización de lo primitivo como de un estado primitivo de las culturas que están, digamos, en armonía con el medio ambiente frente a un estado de no armonía con el medio ambiente marcadamente cultural, marcado por la cultura europea occidental que explota el medio ambiente. Entonces me preocupa que terminemos romantizando lo primitivo, entre comillas, romantizando las culturas indígenas y que la defensa entonces del medio ambiente termine basada en una romantización que en el fondo, y creo que aquí aplicaría la misma crítica de Butler y Foucault a Kristeva, en el fondo esta idea de lo primitivo, original, no deformado por la civilización técnica de Occidente, en el fondo es también una construcción occidental. O sea, es tan occidental esa idea de lo primitivo como la destrucción del medio ambiente, directamente, y la explotación. Entonces, creo que también podríamos aplicar esta idea de la subversión o este cuestionamiento de las bases de la subversión a este tema de lo primitivo y lo culturalmente desarrollado. Creo que ahí hay ese peligro. Y en el fondo, esa es justamente lo que mencionaba Ana Cecilia, ¿no? Este cuestionamiento de lo originario, de lo primitivo, de lo básico, de lo biológico, de lo no permeado ni pervertido por la cultura, a lo que habría que regresar. Y entonces yo creo que claramente lo que sale de esta crítica de Butler es que toda subversión genuina está culturalmente marcada, se hace desde un lugar en la cultura y no ver ese lugar en la cultura no está bien. Entonces, lo primero que se tiene que reconocer es el lugar desde el cual uno hace esa crítica. Y, y en ese sentido, no puede hacerse una crítica o una subversión de estructuras, de las estructuras que nos determinan a nombre de lo primitivo, a nombre de lo originario, a nombre de lo que es anterior a la cultura. Hacerlo es caer en la trampa que nuestra propia cultura ha construido para ocultar precisamente sus orígenes. Es un poco el argumento. La verdad me parece un argumento muy interesante. Y digo una idea más, y es que entonces el nacimiento mismo de un bebé está ya culturalmente marcado. Y esto es muy interesante, ¿no? El bebé nace, pero antes de nacer ya incluso tiene un nombre. Ya todo el mundo le pregunta a los papás qué nombre le van a poner. Ya le han comprado una cuna, ya le han comprado un cuarto, ya le han comprado vestiditos rosados o azules o amarillos porque no quieren, o incluso si no quieren saber el sexo, ya, ya está todo marcado culturalmente de una forma impresionante.
Entonces, esta idea de que el infante nace y solo posteriormente va entrando progresivamente en la cultura, en el fondo no es exacta, porque creo que nace ya en la cultura y está en la cultura desde el nacimiento, no antes. No, no hay un antes, no hay un... Por supuesto que progresivamente va metiéndose más en la cultura a través de la educación, por supuesto que va construyendo una individualidad frente a sus padres y se va distanciando y construyendo como persona, de acuerdo, pero, pero tampoco podemos ver la psicología del desarrollo como el paso de un estado acultural a un estado culturalmente marcado. La psicología del desarrollo tiene que reconocer que desde el principio ese desarrollo inicia en la cultura, desde la cultura y al interior de la cultura. Entonces no podemos caer en esa trampa, creería yo. O sea, esta crítica de Butler tiene consecuencias en muchos ámbitos si uno la lleva a cabo. ¿Quién más quiere continuar? Profe, yo quisiera, pues, si no hay alguien más de pronto interesado en comentar también algo al respecto. Y es que justamente esta crítica de Butler a ese ámbito original, digamos, también la puede o se puede ver en la filosofía y la escuela de la naturaleza de Rorty. Por allí me encontré un capítulo que estaba repasando esta semana y en él se hallan algunos rasgos importantes sobre la crítica que él hace a la epistemología. Y él en el capítulo 7, justamente de la epistemología de la hermenéutica, en la página 287, él nos dice que la hermenéutica es una expresión de esperanza, de que el espacio cultural dejado por el abandono de la epistemología no llegue a llenarse. Y eso a mí me parece decididamente importante porque eh, puedo hacer una pregunta con relación al papel de la filosofía o al papel mismo de la hermenéutica, por ejemplo, en estos espacios de subversión que se plantean desde la teoría de Butler. Y vuelvo e insisto con lo mismo sobre la aplicación de la filosofía. Eh, yo los escuchaba muy atentamente sobre estas modalidades digitales, pero a mí me parece que el papel o la aplicabilidad de la filosofía consiste justamente como en la movilización o la resistencia desde algunas ideas, desde la construcción de unas identidades o de unos sentidos comunes. Por eso yo diría que la filosofía en un aspecto muy subversivo terminaría o debería de pronto eh, procurarse un determinado activismo en el que de alguna manera la filosofía deje de ser un poco como esa disciplina a la que se dedican dos o tres personas para comentar unos textos y el saber sigue quedando como en la academia o en revistas y trabajos de maestría y doctorado y pueda involucrarse un poco más como con la construcción de esas identidades y de esos sentidos comunes. Parece que de alguna manera, de hecho, esa sería una de las ideas que yo plantearía para el semillero, ¿cierto? De qué manera se pueden involucrar otras personas, de pronto no filósofas, en espacios que no tienen que ser necesariamente los de debate o los de construcción o de construcción de estos textos que hemos venido trabajando, sino de alguna manera en la movilización de ciertas ideas que se van consolidando. A mí me parece que este tema, por ejemplo, del género, del sexo y del deseo es sumamente importante, con el cual muchísimas personas hoy quisieran escuchar, muchas personas quisieran hoy escuchar como estas propuestas, estas ideas que están en la base finalmente de la construcción de la propia interpretación, de la autointerpretación. Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurrió en este momento. Oscar, muchas gracias por ese comentario. Porque es que yo creo que el comentario de Oscar un poco apunta a donde quisiéramos llegar en filosofía, pero no nos atrevemos o no somos capaces. O sea, creo que Ana Cecilia, perdón, no, era Ana Cecilia. Ana Cecilia también apuntaba un poco a eso.
ella, pues digamos que antes de la grabación nos estaba hablando de, de su interés ahora por estas nuevas tecnologías, por la programación, por la filosofía aplicada y en cierta forma la filosofía tiene problemas para ser aplicada, la filosofía tiene problemas para involucrarse con las causas eh, y para volverse activismo. En cierta forma es como si la filosofía sintiese que tomar partido la hace susceptible de la crítica o hace que no sea suficientemente rigurosa o algo así. No sé, me lo pregunto. Ahí también hay distintos estilos filosóficos, ¿no? Entonces tenemos este estilo alemán que prima, que es muy fuerte, riguroso, que quiere construir un edificio ultra sólido. Un estilo francés de filosofía que es más ensayista, sí, que es más ensayístico, que es más crítico, más ligado a los movimientos sociales, pero con menos reconocimiento dentro del interior de la filosofía en la que prima el paradigma de edificio sólido y ciencia rigurosa. Y un estilo anglosajón que es otra cosa, en donde prima un poco la lógica, prima el análisis, prima un cierto cientificismo y no quiere construir un edificio tan complicado como el edificio alemán, sino algo más sencillo, transmitible, comprensible, pero ligado siempre al paradigma científico. Entonces, no sé, yo sí siento que lo académico, y bueno, Mario cuestionaba también o se preguntaba si la academia podría ser susceptible de recibir esa subversión. Y yo sí creo que lamentablemente la filosofía tiene unas formas de relacionamiento muy rígidas y unos ideales de construir un conocimiento verdadero en el que no cabe o no hay lugar, al menos idealmente, para la equivocación, el error, etcétera, lo que hace que prácticamente se aleje cada vez más de la gente y de las causas y de las preocupaciones del día a día y, y le dificulta. Pero también creo que dentro de esa filosofía muchos sentimos un poco la insuficiencia de eso y buscamos maneras de aterrizarla y todo, y no es sencillo. No es sencillo encontrar la fórmula y atreverse a encontrar esa fórmula, porque atreverse supone una subversión de las formas de la filosofía que obtienen el mayor reconocimiento y porque supone también asumir unos ciertos riesgos en la construcción de una carrera académica, ¿no? Es decir, si uno no sigue las expectativas en una carrera académica, simplemente no triunfa en esa carrera académica, tiene que mostrar ciertos resultados y todos sabemos cuáles son. Entonces, así como Mario decía que en el ámbito de la literatura hay que hacer ciertos sacrificios para poder ser publicado, igual en el ámbito de la filosofía. Y entonces queda la pregunta, bueno, ¿y la subversión cómo se hace? ¿Y por qué no nos atrevemos a subvertir las cosas, etcétera? Y bueno, agrego una idea más en relación con este comentario de Oscar, y es que en la Universidad Nacional en un tiempo, no sé si lo sigan haciendo ahora, estaban haciendo en el Departamento de Filosofía unos diálogos muy interesantes que se llamaban filósofo, no filósofo. Entonces invitaban un no filósofo sobre un tema que hablara con un filósofo y un poco contrastaban esto. Y ese encuentro era interesante justamente porque cuestionaba un poco la filosofía, pero también acercaba a la filosofía a otros temas. Y bueno, yo creería que este tipo de iniciativas hay que hacerlas. Creo que no todo debe recaer en los profesores como aquellos que organizan todo, que las cosas también deben partir de los estudiantes y justamente los estudiantes deben apropiarse de los espacios universitarios e institucionales para desarrollar estas nuevas ideas y por supuesto los profesores estamos también para apoyar eso. Entonces, Oscar, que esperamos que pronto esté matriculado en la Universidad de Antioquia, bueno, cuentas con todo mi apoyo y ayuda para desarrollar alguna idea subversiva.
Ay, profe. Bueno, así que lo puedes ir pensando. Bueno, ¿quién más quiere continuar? Yo me atrevo a Ana decir algo. Mercedes. Bueno, yo veo pues que este capítulo que no dice hasta la página, que era porque no tenía mucho tiempo, entonces que como empezar, pues ahí tiene que haber más desarrollo pues de lo que se empezó a plantear. Se llama actos corporales, ¿no? Y yo veo que ella en esta parte eh, se va relacionando los impulsos, el lenguaje, ¿sí? Son dos asuntos bien relacionados y bien gordos, pues que aún me quedan demasiado grandes. Sin embargo, sí me parece muy interesante esa mezcla. Yo pienso que es cuando hablo de impulsos, estoy refiriéndome, mm, entre otras, al deseo, ¿cierto? Como orientativo, que es, dependiendo como taladrando en la cabeza y todas sus aristas que tiene eso. Entonces, ahí, ubicada ahí, pienso que Bartlett, con su idea de desmontar la matriz heterosexual, ¿sí? Que liga el sexo, género, deseo, prácticas sexuales. Eh, lo que está proponiendo acá, porque no lo he terminado, veo que está diciendo que esa subversión hay que hacerla desde adentro, ¿sí? No viéndonos como al pasado o a intentar ver lo primitivo como posibilidad en el sentido de que no está contagiado, ¿sí? Y ahí es donde yo encuentro que ella le da toda la fuerza a la transgresión, ¿sí? La transgresión como debilitante de lo normativo. Entonces, yo veo que ahí hay como, ella, yo lo veo hasta donde leí como una insinuación, es desde ahí, es desde lo que tenemos, no inventar, ni irnos para atrás, sino partir de ahí. Y no sé si estoy equivocada, pero yo veo que ella, el homosexualismo, lo transgenerativo, lo ve ella como transgresor y que desde ahí se está apuntando ya a desmontar ese esquema heterosexual. Es como lo primero que veo o lo que comprendí de lo que ella está planteando. Ahora, quiero decir dos cosas o tres. Bueno, respecto a María Cristela, eh, es cierto que ella se pone en la situación de lo materno como, como de cierta manera, diferente a lo patriarcal, ¿cierto? Como una salida a lo materno y ahí relaciona lo poético con el cuerpo materno. Y es cierto que ella está encerrada en la misma concepción de sexo, ¿sí? Eh, que Foucault lo habla ahorita, igual, que me llamó mucho la atención. Ella está ahí y yo veo que es desde ahí que la está criticando Martre. Sin embargo, sin conocerla, pero sí me animé como a leer un poquito más sobre ella. Eh, yo veo que hay un planteamiento de los semióticos muy interesante, ¿sí? Los semióticos respecto a lo simbólico. Encontraba o comprendía, puedo estar equivocada, que en lo simbólico de todas maneras está más lo universal, ¿sí? Y lo semiótico, ella lo mira más como desde los sentidos, significaciones. Entonces ahí no hay universalismo, ahí no hay ahí hay una apertura, ahí hay algo abierto, no es un solo sentido, hay contingencia. Entonces, no sé, yo pienso que una mujer que tiene muchos libros y trabaja mucho esto del lenguaje, yo creo, sospecho que Butler está muy parcializada, pues ahí
como en la crítica que le hace. Yo creo que una mujer que habla del lenguaje como posibilidades múltiples, ¿sí? Y desde el arte, desde la literatura, yo me niego a creer que se esté ignorando, ¿sí? Todo lo que significa la universalización de los conceptos. Bueno, esa es una duda que tengo. Ahora, con Foucault, que yo no he leído a Foucault, pero verdaderamente también me dan muchas ganas de sembrarme y leerlo mucho, cuando habla de sexo como una unidad ficticia, ¿sí? Que nos vincula a todos, nos vincula, no, es una unidad ficticia, es artificial, y ahí está poniendo en un mismo costal todo, ¿cierto? Lo anatómico, lo fisiológico, lo biológico, las sensaciones, los placeres, ¿sí? Pues ahí definitivamente yo pienso que ya como a nivel individual, yo sigo diciendo lo que dije en otra sesión, que nuestro deseo no lo esculpieron, ¿sí? Nuestro deseo no lo construyeron. Es decir, no, yo personalmente, yo, yo no tuve la posibilidad de coger mi deseo y darle un rumbo. Yo creo que más o menos esto es lo que Butler dice, es que siempre hay que ser protagonistas, hay que salirnos. Entonces, son asuntos que, pues, bien interesantes y, pues, como decía, no es lo mismo ustedes hacerse esas preguntas a los 40, a los 30, a los 15, a los 18, que yo hacérmela a los 61. Es, 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 es complejo, pero apasionante, definitivamente. Me da como cierta apertura, ciertos horizontes que me gustan. Bueno, ahora, hay un aspecto ahí cuando Foucault habla de los diarios de Herculine, se dice Herculine, no sé cómo se dice, bueno, pero No se pronuncia en francés no se pronunciaría la E, sería Herculin. Y Herculine. el nombre masculino sería Hercule y el femenino sería Herculin. Ah, bueno, eso, ¿qué quiero resaltar yo ahí? Además de que me encanta leer diarios, pues, y creo que lo leeré, el asunto de la risa, ¿sí? Ella en algunos momentos, cuando le hablan, cuando le preguntan, ella dice, pues no, me sonrío, ¿sí? Eso es tremendamente, como dijera, provocador, es provocador. Y me remito pues como a todas las discusiones en la Edad Media sobre la risa. Yo pienso que ahí también hay cierto asunto transgresor incluido que me llama poderosamente la atención. Entonces, sigo también como con mi inquietud que respecto al arte, ¿cierto? La literatura, pues yo desde lo poético creo que hay posibilidades de transgredir también y es bien interesante ese asunto. Entonces, no, dejo ahí inquietudes y comprensión. Gracias, Ana Mercedes. Muy interesante tu análisis, porque bueno, digamos que rescatas el carácter subversivo de la poesía y el arte, lo cual está muy bien. De hecho, creo que mucha gente trabaja en filosofía del arte tratando de destacar precisamente ese aspecto subversivo que tiene el arte y la poesía, y me parece excelente. Pero por otro lado, planteas en el fondo la pregunta de si se podría salvar la distinción entre lo semiótico y lo lingüístico. Y yo tengo la sensación de que, o espero un poco, por lo que ha dicho ella, Judith Butler al comienzo de este capítulo, esperaría que al final del capítulo nos diga cómo salvar, digamos, o cómo reformular la propuesta de Kristeva de manera tal que se salve
un poco esa riqueza de lo semiótico. Pero sospecho que se orienta ya hacia la idea de que lo semiótico no es en el fondo acultural, sino que, por supuesto, está ahí, pero no es acultural, no es la causa de de lo simbólico, sino es un efecto de lo simbólico. Entonces, lo semiótico está dado culturalmente, pero eso no hace que no exista, sino que precisamente ahí están esas fuerzas, ahí están esas ambigüedades. Y sí es cierto que hay, por lo menos en el discurso europeo occidental, una cierta primacía de un tipo de discurso que pretende ser unívoco, que pretende ser exacto, claro y distinto, como decía Descartes. eh, y eso está ligado a unos ciertos ideales de la modernidad, a una cierta idea de razón, a una cierta idea del ser humano como animal racional, etcétera. Y esto de lo semiótico parece un poco relacionado con afectos, relacionado con pulsiones, con impulsos, con una especie de carácter salvaje, no domesticado todavía. Pero esto está culturalmente marcado. Entonces, por supuesto, me parece muy importante darle lugar a esto, pero creo que la tesis de Butler aquí es que lo semiótico tiene lugar en la cultura. O sea, justamente los recursos que utilizamos para expresar lo semiótico, que supuestamente es acultural, son recursos hermenéuticos dados dentro de una cultura. O sea, no tenemos manera de salirnos del lenguaje para hablar de lo que sería prelingüístico. Entonces, bueno, una notación aquí fenomenológica. Cuando uno analiza la relación entre lo antepredicativo y lo predicativo en autores como Husserl, Heidegger, Gadamer, es muy interesante que la conciencia prereflexiva que nosotros vimos con el libro de Dan Zahavi la consideran ellos ya previamente articulada por un lenguaje, no un lenguaje hablado, sino una especie de como un conjunto de recursos hermenéuticos que prefiguran prediscursivamente y articulan la experiencia del mundo de una manera prediscursiva. Es decir, lo, el ámbito de trabajo del lenguaje visto desde la fenomenología y la hermenéutica es un ámbito que involucra la conciencia prelingüística. Y en ese sentido, lo prediscursivo está ya imbuido por las relaciones de poder de lo discursivo. No es no es alingüístico en cierta forma, creo yo. Y eso es interesante porque creo que le serviría a Butler para sus análisis. Es decir, me parece altamente compatibles las ideas de Butler con los presupuestos de la fenomenología y de la hermenéutica. Por supuesto, necesito conocer más para leerlo. Pero entonces sí, creería que se puede salvar esa distinción de pronto entre lo semiótico y lo simbólico, siempre que se entienda que lo semiótico no es acultural o prelingüístico, sino que se da efectivamente, pero se da en el seno del lenguaje. Y creo que lo que ella intenta mostrar es que justamente habría una especie de contradicción en Kristeva, porque Kristeva, por un lado, afirma que lo semiótico es absolutamente prelingüístico, pero por otro lado defiende una forma de lenguaje, que es la poesía, como una forma subversiva del lenguaje en la que lo semiótico se expresa. Entonces lo semiótico sí se expresa, en consecuencia, ¿no? No es inexpresable, indecible, sino sí se expresa en el lenguaje. Pero ahí también hay una crítica fuerte a un uso de una palabra que no deja de ser problemático, es el tema de la psicosis. Y es que dice Kristeva que el lenguaje poético es cercano a la psicosis. Y ahí hay otro elemento problemático y es que esta relación con la madre, esta relación original prelingüística con la madre, sería también cercana a la psicosis y llega a afirmar Kristeva que la homosexualidad femenina sería una especie
dice ella, y copié esa frase que me llamó mucho la atención, sería el nacimiento de la psicosis en la cultura. Claro, yo entiendo que Cristeva le da al término psicosis un sentido positivo, no un sentido patológico negativo que nosotros tenemos de psicosis. La psicosis sería una forma de subversión. eh, pero bueno, explico un poquito más aquí de pronto porque no sé si entendieron bien esto que me pareció también difícil, ¿no? Ella habla de, bueno, en la página 178 hay una cita, se las voy a leer, en donde habla de lo semiótico como anterior al significado, eh, pero justamente la psicosis o la locura o la enfermedad, digamos, mental, está justamente en la destrucción de la cultura, en la destrucción del yo que se desconfigura y está en la ausencia de un lenguaje articulado. Entonces, leo la cita, una pequeña cita, la página 178 dice, Cristeva define lo semiótico como algo que destruye o deteriora lo simbólico. Se afirma que es anterior al significado, o sea, lo semiótico es anterior al significado, como cuando un niño empieza a pronunciar sus primeras palabras o estos sonidos. O también es posterior al significado, como cuando un psicótico ya no utiliza las palabras para significar. Es decir, este elemento anterior al significado subversivo termina expresándose en lo poético se califica de psicótico en el sentido de que no sigue las reglas de la ley paterna, sino que desconfigura un poco esa ley paterna y al mismo tiempo desconfigura un poco el sujeto y en ese sentido lo psicótico termina siendo, bueno, lo psicótico cuando ya no es capaz de utilizar palabras para significar, lo psicótico es ya la desconfiguración completa. Y en ese sentido habla ella, digamos, de la destrucción de la significación unívoca, de la destrucción de la cultura y de la destrucción del sujeto construido por parte de la poesía. Eh, y bueno, y acá me parece que, me parece que esto es un poco problemático aquí, porque ella cuando identifica la homosexualidad femenina con la psicosis, esta frase tan provocadora puede terminar leyéndose como contraria a un cierto feminismo que quiere, digamos, reivindicar lo femenino y puede verse como contraria precisamente a los movimientos que reconocen y reivindican el amor homosexual. Entonces, ¿por qué? Porque se patologiza lo homosexual al categorizarlo como psicótico. Yo creo que Butler también critica un poco ese aspecto. Precisamente eso sería como un elemento ahí un poquito indeseable. Pero bueno, de pronto explico la frase o intento explicar la frase por qué lo lesbiano o por qué la homosexualidad femenina se ve como psicótica. Bueno, se ve como psicótica porque se ve como algo ininteligible, siendo lo inteligible lo heterosexual. Si la poesía es algo así como el regreso a lo materno, en lo materno hay una especie como de relación básica entre la madre y la niña, y esa relación de continuidad entre la madre y la niña es una relación homosexual que se reprime, se rechaza y ese rechazo genera, de acuerdo con esa teoría psicoanalítica, genera la individuación de la niña, o sea, la separación de la niña de su madre y su construcción como un individuo autónomo y su construcción de identidad como mujer. Y en ese sentido, eh, la homosexualidad femenina es transgresora claramente y es en el fondo una especie de retorno al amor materno y desde el punto de vista de la cultura y de la ley paterna, pues esto se ve como ininteligible, se ve como psicótico, como cercano a la locura y como
subversivo, peligroso, etcétera, etcétera. Entonces, he ahí, digamos, la explicación de la frase que me parece, bueno, un poquito difícil, em, pero que está unida con ese tabú del incesto, perdón, el tabú a la homosexualidad, eh, etcétera, etcétera. Bueno, hay otro tabú que me hizo pensar Ana Mercedes mientras la escuchaba, y es, em, no sé cómo llamarlo, el tabú de la edad, que después de los 60 entonces uno no puede sentir deseo, uno no puede amar y mucho menos enamorarse de alguien más joven. Ese es un tabú también, ¿no? Entonces, y también hay que deconstruirlo, diría yo. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, no sé si he sido suficientemente claro. La verdad es que el texto tiene su complicación. Mm, Yo, sí, Oscar, adelante. Profe, hay una cita a propósito que estaba, acabo de un poco, con relación a la crítica que Butler hace a Foucault. Y yo quisiera pues como leerla de pronto porque no tengo el contexto, pero me parece también como muy llamativa. Cito. Si Foucault alega que se incita a la no identidad sexual en contextos homosexuales, parecería entonces que reconoce los contextos heterosexuales precisamente como aquellos en que se forma la identidad. Eso está en la página 208. Quisiera pues como, eh, digamos, señalar esa crítica de construcción de identidad en ambientes heterosexuales, o si, más bien, si la identidad o esa construcción de identidad a la que de alguna manera eh, muchas filosofías hacen el llamamiento, se construye eh, justamente en ese ámbito de la heterosexualidad, por decirlo de alguna manera, o sí, o de este ámbito propio de la ley paternal. Espera, yo vuelvo a leer la cita. Está en el segundo párrafo, en el último párrafo de la página 208. Sí, Dice, sí, 208. Sino que no, por sí, eso les preguntaba un poco por el contexto, porque pues la tengo acá registrada, pero no me queda claro cómo se resuelve este asunto. entonces, bueno, leo la pregunta de atrás. Dice, ¿cuál es la heterogeneidad que Foucault parece advertir y a qué propósito sirve? Y enseguida continúa. Si Foucault alega que se incita a la no identidad sexual en contextos homosexuales, parecería entonces que reconoce los contextos heterosexuales precisamente como aquellos en los que se forma la identidad. Ya sabemos que, según Foucault, la categoría del sexo y la identidad y de la identidad generalmente son el efecto y el instrumento de un régimen sexual regulador, pero no se especifica si esta reglamentación es reproductiva o heterosexual o alguna otra cosa. ¿Crea quizás esa reglamentación de la sexualidad las identidades masculina y femenina dentro de una relación binaria simétrica? Si la homosexualidad crea la no identidad sexual, entonces la homosexualidad misma ya tampoco depende de que las identidades se asemejen. En realidad, la homosexualidad ya no podría definirse como tal. Y ahí está explicando un poco el sentido de la frase. Termino de leer el párrafo, pero si se afirma que la homosexualidad designa el lugar de una heterogeneidad libidinal innombrable, quizás podamos preguntar si se trata más bien de un amor que no puede o no se atreve a decir su nombre. En otras palabras, Foucault, quien no solo concedió
perdón, quien solo concedió una entrevista sobre la homosexualidad y siempre ha eludido el momento confesional en su propia obra, nos presenta, sin embargo, la confesión de Erculin de una manera descaradamente didáctica. ¿Será esta una confesión desplazada que implica cierta continuidad o paralelo entre ambas vidas? Bueno, yo creo que el párrafo es un poquito difícil porque en general está enmarcado dentro de la apropiación de Butler por parte de Foucault, la apropiación de Foucault por parte de Butler y al mismo tiempo la crítica que le hace Butler a Foucault porque hay en él aparentemente una contradicción. Y esa contradicción se encuentra o se haría evidente en este relato de Erculin. Y entiendo yo que la contradicción que encuentra Butler es que el Foucault oficial, lo llama así ella, el Foucault oficial considera que el sexo es una construcción cultural que surge como de la propia dinámica de poder de la cultura y quiere criticar esto. Pero en el relato de Erculin parece reconocer una especie de existencia previa, no recuerdo cómo lo nombra, de placeres, eh, que sería prediscursiva, que sería precultural, que es justamente lo que ha criticado. Entonces parecería haber una cierta contradicción. Por supuesto, no conozco suficientemente, ni siquiera poco, la obra de Foucault para poder decir sí que entiendo completamente la contradicción que habría en su obra, pero bueno, Butler quiere retomar a Foucault, pero usar a Foucault contra sí mismo, por lo menos en este relato que él hace de Herculín. Y creo, bueno, entonces que ese es el contexto, digamos, global de esta frase. Volvamos entonces a la frase, a ver si logro explicar algo, pero no sé si pueda. Si Foucault alega que se incita a la no identidad sexual en contextos homosexuales, parecería entonces que reconoce los contextos heterosexuales precisamente como aquellos en los que se forma una identidad, en los que se forma una identidad. Sí, bueno, digamos que en los contextos homosexuales, digamos que parecería no haber una identidad sexual en la medida en que no se asume la ley heterosexual como dinámica básica de relación. Y en ese sentido entendería yo que se incita a una no identidad sexual en los contextos homosexuales. Y esto, claro, eh, implicaría al mismo tiempo reconocer los contextos heterosexuales como la formación de la identidad masculina y femenina. Pero ella misma pregunta, o sea, ella creo que aquí es también ella misma tiene la duda de, bueno, realmente qué es lo que dice Foucault, realmente está reconociendo implícitamente Foucault la ley heterosexual como una ley básica que forma la identidad. Parecería que no, porque él critica la noción de sexo como una noción acultural, entonces parecería que no. Sin embargo, en este testimonio de Akulin que él mismo publica, parecería a veces que Foucault reconoce el contexto heterosexual como básico en la formación de la identidad masculina o femenina. No sé, pero creo que me faltan elementos para responder exactamente a la pregunta de Oscar. No sé si alguien más se anima a aclarar un poco algo o entiende mejor que yo el asunto. Pero es que yo, yo lo que creo es que o, lo que aboga es por una no identidad, ¿sí? No sé, eh, ahí está como la expresión feliz limbo de una no identidad. Entonces, yo creo que ahí hay algo que no es ni lo uno ni lo otro, pues la identidad es algo también muy determinante, ¿no? Pues, según lo que yo he visto. Sí, yo creo que apuntas en la dirección correcta, porque
porque entiendo yo que, digamos que Oscar se preguntaba, bueno, al comienzo, ¿cuál es el proyecto político de Butler? Y Ana Mercedes creo que respondió un poco esa pregunta cuando dijo que el proyecto político de Butler es en el fondo desmontar la matriz heterosexual y hacerlo desde adentro, dijo ella. Pero desmontar la matriz heterosexual implica desmontar la idea de que hay algo originario, acultural, biológico, natural, etcétera. O sea, implica desmontar la idea de sexo. Y esto implica desmontar la idea de una identidad sexual anterior a la identidad de género. Digamos, eliminar lo masculino y lo femenino en un sentido biológico. Y ello apunta precisamente a lo fluido, digamos, a la dilución de lo masculino y femenino y a la mezcla en el fondo. Y ahí entiende uno por qué en el fondo hay también hay una especie de debate aquí fuerte con las feministas. Uno lo entiende acá, porque al no ser ya importante la distinción hombre-mujer, al no ser la distinción masculino-femenino la base de las reivindicaciones feministas, entonces parece que se pierde de alguna manera, parece que se pierde o se destruye la propia crítica, digamos. Es decir, cierto grupo de feministas necesita una idea fuerte de lo femenino, ahistórica, para reivindicar sus posiciones frente a lo masculino y a la ley paterna y a la matriz heterosexual imperante. Pero al destruir la matriz heterosexual, parecería que se está destruyendo también la posibilidad, desde cierto punto de vista feminista, parecería que se está destruyendo la posibilidad de la crítica feminista. Y entonces un sector del feminismo vería en esta propuesta de Butler de la destrucción de la matriz heterosexual, también vería la propia destrucción de las bases desde las cuales pretende hacer su crítica al sistema patriarcal. Y Profe, entonces ve uno que Butler apunta un poco más lejos que las feministas tradicionales, Mario. qué pena que lo interrumpa, sino que es antes de que se me vaya la idea. Esto no sería delicado lo que acaba de decir el profe en el sentido de, por ejemplo, a nivel jurídico, un concepto como el de feminicidio, que le va a dar mayores penas al asesinato de mujeres, o como ocurrió casos como el de Juárez, la Ciudad de México, que han muerto pues, más de 1.000 mujeres en un periodo muy corto de tiempo. Esa destrucción de la matriz heterosexual no tendría ese inconveniente de que, por ejemplo, a nivel jurídico y defensa de derechos de mujeres, cosas como el feminicidio, que agrava las penas del que cometa eso, de algún modo los termine minimizando. Es como mi observación, y qué pena, profe, que lo interrumpí, sino que me saltó la pregunta. Sí, pero preguntémonos ahí algo. ¿Se aplicaría, y hablo desde el desconocimiento, debo advertirlo, pero ¿se aplicaría la categoría de feminicidio al asesinato de una mujer trans o no? Qué tan amplio es ese concepto de feminicidio? Buen punto. Porque, claro, si uno construye jurídicamente un concepto de feminicidio y dice, bueno, vamos a castigar de manera más estricta o más rígida o más fuerte los asesinatos que obedecen, digamos, que se realizan por el hecho de ser mujer en particular o por el hecho de pertenecer a una comunidad discriminada o a un grupo social determinado, entonces uno podría, digamos, defender la idea de la existencia jurídica de determinadas formas de asesinato
que, que son particularmente perjudiciales y presentes en una cultura dada. Y uno puede perfectamente, diría yo, destruir la matriz heterosexual y no considerarla como algo tan importante y al mismo tiempo mantener la categoría de feminicidio. Yo creería que no necesitamos una idea de mujer incondicionada o natural o biológica absoluta para sostener al mismo tiempo que es más grave asesinar a una mujer en un contexto cultural definido. O sea, yo creería que podemos conservar una idea histórica de lo femenino y al mismo tiempo privilegiar, digamos, la defensa de un cierto grupo poblacional. Pero creería que también deberíamos hacerlo con las mujeres, es decir, creería que deben estar incluidas en el feminicidio las mujeres trans. No sé cómo esté la legislación realmente. No sé de hecho si el término feminicidio aparezca en la legislación colombiana o no. No lo sé. Eh, porque quizás aparece en los noticieros, pero no aparece en la legislación colombiana. No lo sé, realmente no lo sé. Pero son preguntas gruesas. Es muy interesante cómo, no sé, Oscar aludía a la filosofía y el espejo de la naturaleza. De alguna manera tenemos como la sensación de que si nuestras estructuras jurídicas no reflejan una realidad biológica natural, entonces son incorrectas o algo así, o no valen. Como que hay la ilusión o la creencia de que si algo no es biológico, entonces no es real o no es importante o pierde peso. Y es un poco eso. Es como si la idea, como si las reivindicaciones feministas perdieran peso por el hecho de ser históricas. Y ahí Oscar mismo entonces retoma estas ideas de Richard Rorty para decir, bueno, eh, Rorty tiene la esperanza de que el espacio que ocupaba la epistemología en su libro no llegue a llenarse nunca. Él no pretende reemplazar a la epistemología por la hermenéutica, sino tiene la esperanza de que no llega a llenarse nunca el espacio que la epistemología tenía. Y de la misma manera, yo diría que aquí con Butler es lo mismo, es exactamente la misma idea. No se trata de reemplazar una reificación por otra. No se trata de reemplazar el patriarcalismo ahora por una especie de maternalismo básico o algo así, que en el fondo sería una especie de ley patriarcal o ley paterna disfrazada de ley materna. O sea, en el fondo ambas leyes son la misma ley. Se pertenecen mutuamente a ambas categorías. Entonces, defender una es defender la otra también. Porque es interesante esta matriz heterosexual. En efecto, defender la ley paterna implica reificar la ley materna en cuanto a aquello que es rechazado y reprimido y que no se muestra en la cultura, pero se da como lo rechazado, como lo que no está. Y al mismo tiempo, reivindicar la ley materna como espacio de subversión implica afirmar la ley paterna como aquello que es criticado desde lo básico biológico que da origen a lo paterno. O sea, implica la defensa de lo otro que se quiere criticar. Entonces, yo creo que Butler tiene razón hasta ahora en mi lectura primera de este libro. Yo creo que Butler tiene razón en su crítica en general. Eso no significa que no haya elementos valiosísimos en la obra de Kristeva y de otras feministas que la propia Butler creo que ha ido reivindicando. Si uno mira la crítica que hacía al psicoanálisis y al estructuralismo, allí mismo utilizaba argumentos de Kristeva como argumentos adecuados para criticar esto y aquello. Pero en este punto sí está criticando a Kristeva e incluso está criticando a Foucault, que parece que se contradice cuando cita este relato de Herculín.
Pero de pronto diría algo más sobre el relato de Aculín. Es sumamente triste, me parece. Él o ella, no sabría qué decir. eh, Acabó en el suicidio, fue identificada o identificado como mujer inicialmente, pero finalmente le atribuyeron el sexo de hombre y le obligaron a vestir ropa de hombre. Imagínense la doble violencia a la que fue sometida, ¿no? La obligan en un momento de su vida, cuando ha socializado como mujer y creció en un convento, la obligan a vestirse de hombre y a comportarse como hombre y a asumir todo. O sea, no puede existir en un terreno intermedio. No puede ser simplemente indefinida. No. Es decir, tiene que tener una M o una F en la cédula. No puede no tenerla. Eso es una violencia terrible. Y entonces ahí nos tendríamos que preguntar si en el fondo esta distinción, esta relación de poder tan fuerte entre lo masculino y lo femenino, si en el fondo no es mejor precisamente no tenerla y hablar simplemente de personas. Y hoy en día en los círculos activistas se habla de personas con pene y personas sin pene. Y, y eso no quiere decir hombre-mujer, quiere decir simplemente que hay, bueno, y eso ya abre también otras posibilidades que entiendo yo, pues son bastante subversivas dentro de la cultura predominante, ¿no? Eh, Porque podríamos tener entonces una mujer que se identifica como mujer, pero que tiene pene. Y entonces es una persona con pene que se identifica como mujer. ¿Y cuál es el problema? O sea, el problema surge cuando creemos que hay un sexo biológico que es el que produce o causa una identidad de género y que produce o causa un deseo hacia el sexo opuesto. Y consideramos cualquier desviación de eso como patológica. Ahí está el problema. El problema en el fondo, y creo que tiene razón Butler, está en la categoría de sexo. En pensar que la categoría de sexo es un dato biológico incuestionable. Y denunciar el hecho de que la categoría de sexo es una construcción histórica y cultural eh, que el mismo lenguaje ha creado para ocultar su propia dimensión histórica y cultural es maravilloso, es muy interesante, creo yo. Y es subversivo, eso es muy subversivo. Entonces el proyecto político es un proyecto destructivo, deconstructivo, si se quiere incluso arqueológico, y yo creo que avanza justamente hacia el cuestionamiento radical de esa matriz heterosexual y del reconocimiento de lo fluido, de lo intermedio, de lo que, bueno, es que no se puede identificar como hombre, pero puede ser femenino también. Y uno se puede identificar como mujer, pero puede jugar fútbol. No necesita seguir el rumbo marcado por la cultura necesariamente. Sí. Me vi con mi sobrina el otro día y está leyendo unos libritos feministas para niñas maravillosos y ella es una jugadora de fútbol impresionantemente buena y es fanática del Barça y eh, yo pues hasta ahora me identifico como hombre, socializado como hombre, pero no me gusta el fútbol, pero para nada. No se imaginan ustedes cómo sufro yo en los mundiales porque me invitan a cosas que no me gustan para nada. Y el mejor piropo que me han echado alguna vez en un marco de discusión feminista fue que yo era el más femenino de todos y me compararon incluso con varias mujeres que consideraban ellos que eran más masculinas que yo. Entonces ha sido el mejor halago que me han hecho. Pero hoy en día no me da miedo ni se me cae nada por reconocer mi feminidad también. Pero eso no es posible o no era posible en otras épocas. Y bueno, y todavía hoy sigue siendo difícil. ¿Quién más quiere Qué comentar? bonito eso que comenta al final de su experiencia, el piropo. Muy,
muy bacana esa experiencia, me pareció Ay, fantástico. sí, no, que me lo hayan echado, eso ha sido lo mejor, o sea, todavía lo recuerdo como, ay, Excelente, qué alegría ser femenino en algo, maravilloso, gracias por sí, ese sí, piropo sí, tan bonito. sí, excelente, profe. Quisiera también pues como señalar, digamos, otra crítica que se puede hacer a estos ámbitos, por ejemplo, religiosos, y sobre todo a estos grupos de trabajo que se tienen, por ejemplo, en antropología teológica de diferentes religiones, donde, claro, hay unos supuestos, digamos, por ejemplo, en el caso de la religión católica, unos supuestos bíblicos donde hay una autoafirmación y una afirmación pues muy generalizada sobre esta condición humana de hombre y mujer. Entonces, qué bueno un debate ahí, profe, con alguna persona cercana pues a alguna confesión religiosa. Sí, bueno, la vez pasada nos acompañó, em, ay, olvidé su nombre en este momento, mil disculpas. Bueno, nuestro compañero de semillero, que él es sacerdote también. No sé si ustedes sabían, él estuvo la vez pasada. No habló, pero estuvo. Sí, bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya creo que nos toca cerrar, ya llevamos 2 horas. Sí, profe, solo un comentario acerca de esos supuestos, esos pretendidos supuestos biológicos que se quieren dar a la ley, a esa normatividad patriarcal. Y sobre esto viene algo interesante, es que generalmente, pues en esos círculos un poco reaccionarios se habla de que hombre, mujer, Dios los creó, o si no, es acudiendo al famoso cuento de la ley natural, que la naturaleza, eso no es normal, entre comillas. Cuento la anécdota, una vez reunido con mis dos hermanos, uno es ingeniero y diseñador y el otro es profesor de biología en la Universidad Nacional. De hecho, es una eminencia en el mundo de los insectos, es mirmecólogo, especialista en hormigas. Entonces, cuando estábamos discutiendo este tema, no recuerdo que mi otro hermano, que era un poco más religioso en ese entonces, digo en ese entonces, de inmediato mi hermano, el biólogo, le cortó el discurso y le dijo, oiga, ¿usted cómo puede decir que eso es natural en el mundo, en la naturaleza? Y mi hermano biólogo empieza a hacer toda la descripción de cómo en escarabajos cambian de sexo por temporadas, por el clima, por hormonas, y hizo todo el recorrido a nivel zoológico y nos decía, es que eso, ese cuento de que hombre, lo femenino, masculino es lo normal en la naturaleza es pura carreta. Y sin embargo, lo que señala el profe Andrés, se sustenta, parece que toda esa ley patriarcal estuviera sustentada en cierta lectura de lo biológico, porque no lo biológico como tal. Entonces, eso me parece llamativo. Sí, es llamativo. En relación con el comentario de ambos, no sé si vieron ahí cuando habla de Herculín que, que consultaron al sacerdote, o sea, imagínense una niña en un convento encerrada y consultan al sacerdote y ella tenía un amor con Sara y entonces consultan al sacerdote y al médico y le cambian de sexo y le asignan otro sexo de la noche a la mañana. Es terrible. Y luego, además, legitimar entonces decir que, ok, entonces ella amaba a Sara es porque en realidad era hombre y entonces necesariamente tiene que amar al sexo contrario. Es también pues una explicación que reafirma nuevamente ese tabú contra el amor homosexual. No, no puede ser simplemente Herculín, independientemente con E o sin E. No puede ser simplemente una persona que ama a otra persona y que nació así, punto. No, no puede haber un lugar en el universo para que una persona que no tiene caracteres sexuales definidos exista como nació. Yo creo que es responsabilidad de todos hacer que ese mundo sea amable con las personas, con sus particularidades, como somos todos. En fin, este libro enseña mucho. Bueno,
¿Alguien más quiere decir algo para cerrar? Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días con la lectura de la parte final de este capítulo y ojalá de pronto en diciembre alcancemos a leer también al menos el primer capítulo de Cuerpos que Importan, que yo estoy también esperando que allí encontremos algo más de pronto sobre otros tipos de cuerpos que importan. Aunque sea un capitulito, yo creo que es bueno poderlo leer. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta luego a todos, muchas Gracias, gracias. chao. Gracias, profe, que estén bien. Muchísimas Chao, chao. gracias. Hasta luego. Chao, Chao. chao, hasta pronto. Feliz tarde.